Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por este tiempo, porque nos ha permitido poder hablar este tema muy importante, de verdad, la existencia de Dios. Y hoy con el tema la preexistencia de Dios. La palabra preexistencia es que Él existe antes de todas las cosas, antes de la materia, antes que fueran los cielos, antes que fueran la tierra. Dios ya existía antes que fuera el mundo preadámico. Él ya existía ante todas las cosas. Y en la Biblia podemos encontrar varios registros y varias apariciones de los tres actuando en un mismo hecho. Primeramente lo vemos en el libro de Génesis capítulo 1, cuando Dios está haciendo al ser humano. Dice la palabra hagamos. Esta palabra está en plural y representa varios seres involucrados en una acción o varias personas involucradas en una acción. Cuando la Biblia dice hagamos al hombre, no es que se refiere que está Dios y ángeles también, que tal vez muchas personas piensan que seres arquitectónicos hicieron al ser humano. No, es imposible. Es imposible que una creación pueda hacer otra creación. No hay ningún registro en la Biblia, hablando un registro visible, palpable, donde Dios pueda demostrarnos que un ángel pudo crear a otro ángel. No hay ningún registro. El único con la capacidad para crear sobre la materia y darle vida a las cosas se llama Dios. Ese es el único. En el libro de Éxodos, quiero mostrarte otro ejemplo. En el libro de Éxodo, cuando se están haciendo las plagas sobre Egipto, Moisés empezó a declarar varias de las plagas y los magos comenzaron a replicar también varias de estas plagas. Pero hubo una plaga que los magos no pudieron hacer, que es crear sobre la materia. Porque ni Satanás, que los magos estaban influenciados por Satanás, ni ángeles, no hay nadie que pueda crear sobre la materia y darle vida más que Dios. Y cuando Dios le dijo a Moisés, toca la tierra y saldrán piojos, los magos dijeron, no podemos hacer esto porque es dedo de Dios. Así que el crear solo es una atribución que solo le corresponde a Dios, crear sobre la materia. Y ahí podemos ver en Génesis capítulo 1, y dijo Dios. La palabra Dios es en el hebreo Elohim, que quiere decir un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la carta de Juan, la primera carta de Juan dice que tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces ellos han existido desde antes de la fundación del mundo. Los tres crearon los cielos y la tierra. El Espíritu Santo fue el primero que aparece, son los primeros registros que aparecen en el origen de todas las cosas, el Espíritu Santo actuando sobre la materia. Dice, y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y cuando está creando al ser humano, entonces ya intervienen los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ahí en el podcast Creación de los Seres Humanos vamos a ver de los tres cuáles fueron las funciones de cada uno. ¿Qué dio el Padre? ¿Qué dio el Hijo? ¿Y qué dio el Espíritu Santo para crear al ser humano? La preexistencia de Dios, Dios ha existido desde siempre. Y hablando de cada uno de ellos, el Espíritu Santo es el primero que se registra en la Biblia, desde la creación. Luego estamos cuando hablaba con llenaba a los hombres de Dios, y estos comenzaban a ser llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y vino el Espíritu de Dios y reposó sobre David, y vino el Espíritu de Dios y reposó sobre Moisés. También tenemos manifestaciones de Jesús antes que Él viniera en carne y hueso. Por ahí vamos a ver la existencia de Jesús y su materialización en este mundo físico. Ya hablamos de las cuatro dimensiones que está el ser humano. Así que cómo Él entró a este mundo físico, pero Él, en su preexistencia, Jesús ya se había manifestado antes. Se le manifestó a Abraham antes de ir y que viniera fuego sobre Sodoma y Gomorra. Ese era Jesús que estaba hablando con Abraham. Se le manifestó a la mamá de Sansón cuando le dijo, tendrás un hijo y será nazareno y será su nombre Sansón. Se le manifestó a Josué cuando él estaba en una colina y Josué lo miró y estaba con la espada desenvainada, y fue y le dijo, quítate el calzado porque el lugar donde estás santo es, ¿verdad? Ese era Jesús. Se le manifestó a Daniel cuando él está orando por la nación de Israel y diciéndole que terminara el cautiverio en el cual estaban, y le mostró todas las visiones y varias visiones, ¿verdad?, que Daniel pudo ver. Ese era Jesús antes que viniera a este mundo. Y el libro de Daniel es el que describe a Jesús de una forma sobrenatural: sus ojos como llama de fuego, sus pies como oro unido, su boca su voz como muchas aguas. Entonces podemos ver
la manifestación de estos seres. Y de Dios Padre la podemos ver también en la creación, la podemos ver cuando creó al ser humano, la podemos ver cuando confundió las lenguas en Babel, que significa puerta que nos lleva al cielo. Ahí estaba Dios Padre también involucrado en esa acción. Y el hecho más sorprendente que podemos ver la manifestación de Dios Padre, Daniel le llama el anciano de días. La manifestación más sorprendente que podemos ver es cuando se le revela a Moisés. Primero, cuando le muestra los 10 o le da los 10 mandamientos, y dice la Biblia que el dedo de Dios Padre escribió los 10 mandamientos. Y la otra opción y la otra manifestación de Dios Padre que podemos ver está en Éxodo capítulo 33, cuando le dice: no verás mi rostro. Cuando Moisés le está pidiendo que pueda ver su rostro, le dice: no verás mi rostro, mas verás mi espalda. Y ese es el otro podcast que vamos a hacer, la forma corporal de Dios. Ahí Moisés pudo ver al ser supremo, al ser sobrenatural, al ser preexistente, Dios Padre viéndole sus espaldas. Dios tiene una forma, Dios tiene un cuerpo, y ahí Moisés le dijo. Así que en el siguiente podcast vamos a ver la forma corporal de Dios. Que Dios te bendiga.